Bienvenidos una vez más a su podcast, El Predicador. Hoy nos adentramos en una de las escenas más trascendentes y reveladoras de toda la Escritura, la visión de Jacob en Betel. No fue solo un sueño, no fue simplemente un momento místico, fue un encuentro divino que cambió el rumbo de un hombre y reafirmó el propósito de una nación entera. En un instante donde Jacob huía, donde su corazón estaba dividido entre culpa, temor y confusión, el Eterno abrió los cielos para hablar identidad, para recordar promesa, para marcar destino. Porque a veces Dios escoge precisamente nuestras noches más inciertas para revelar quiénes somos en realidad delante de Él. Y hoy, así como Jacob, también nosotros necesitamos esa voz clara que nos mire más allá del caos del presente y nos recuerde la historia eterna a la que pertenecemos. El Dios eterno no ha dejado de hablar, no ha dejado de afirmarnos, no ha dejado de guiarnos. La visión de la escalera, los ángeles ascendiendo y descendiendo, la presencia divina colocada justo al lado del soñador, todo apunta a un mensaje que sigue siendo vigente hoy. Dios confirma identidad y propósito cuando más lo necesitamos. Así que prepárate, porque lo que vamos a conversar hoy no solo es teología, es vida práctica, es dirección, es consuelo y es desafío. Jacob está en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Sale huyendo de la casa de sus padres después del conflicto con Esaú, llevando en su espalda no solo miedo, sino también una identidad rota. Aunque tiene la bendición de Isaac, no tiene paz. Aunque carga promesas, no sabe cómo caminar en ellas. Es un joven que se siente llamado por Dios, pero se encuentra solo, sin protección y con un futuro incierto. Es exactamente en esa tensión donde el Eterno decide intervenir. Mientras viaja hacia Padán Aram, Jacob llega a un lugar que parece insignificante. No tiene cama, no tiene techo, solo una piedra como almohada. Pero es ahí donde la Biblia nos muestra una verdad poderosa. No importa cuán común sea el escenario, cuando Dios quiere hablar, ese lugar se convierte en territorio santo. Y en ese silencio de la noche, en esa vulnerabilidad emocional, Jehová abre el cielo para Jacob. Entonces Jacob sueña con una escalera que toca la tierra y llega hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan, mostrando una conexión viva entre lo celestial y lo terrenal, una revelación de que Dios no está lejos, sino que está moviéndose constantemente en la vida de su pueblo. Esta escalera no es solo un símbolo, es un recordatorio de que la presencia divina está activa, operando incluso cuando el hombre no lo percibe. Es Dios diciéndole a Jacob, mis propósitos siguen en marcha. Luego el Eterno mismo se presenta, no como un Dios desconocido, sino como el Dios de Abraham y de Isaac. Es la forma bíblica de decir, Jacob, tú estás en la misma historia. Tú no eres un accidente, tu vida es parte de un legado. Y ahí, en ese encuentro, Dios le confirma lo que Jacob no se atrevía a creer completamente, que la promesa continúa con él. Jehová le habla de tierra, de descendencia, de propósito y de protección. Es una reafirmación divina de identidad. Finalmente, este episodio es un punto de inflexión. Antes de que Jacob pueda convertirse en Israel, necesita que Dios le recuerde quién es y cuál es su destino. La visión no es solo una experiencia mística, sino una intervención amorosa del Dios eterno diciendo, tú perteneces a mi plan. Jacob está huyendo, pero Dios lo está alcanzando. Jacob siente miedo, pero Dios le está dando futuro. Este sueño no solo cambia su noche, inicia la transformación de su vida entera. En este episodio encontramos principalmente a Jacob, y verlo a él es ver un espejo de todos los que alguna vez hemos estado en transición. Jacob representa al hombre que carga promesas, pero todavía no entiende completamente su llamado. Es alguien que conoce de Dios por tradición familiar, pero que aún no ha tenido su encuentro personal con el Eterno. Jacob simboliza ese momento en la vida donde no eres quien eras, pero tampoco eres todavía quien serás. Es el creyente en proceso, el corazón que necesita ser afirmado por Dios. Luego aparece Jehová, el Dios eterno, mostrándose con una cercanía impresionante. No espera a que Jacob esté fuerte, santo, seguro. Le habla mientras está vulnerable, cansado y con miedo. El Eterno representa al Dios que no abandona su plan aunque el hombre esté en crisis.
Él se revela como el Dios de Abraham y de Isaac, no para recordarle a Jacob lo que otros fueron, sino para decirle, yo también seré tu Dios. Es una declaración de pacto, continuidad e intimidad. Los ángeles en la escalera representan la actividad del cielo, el movimiento constante de lo divino en la vida del creyente. Suben y bajan, mostrando que el cielo no está inactivo ni aislado. Desde una perspectiva hebrea, esta imagen enseña que Dios gobierna, cuida, ordena y ejecuta su propósito a través de sus mensajeros. No hay caos, no hay abandono, hay un orden celestial que respalda al que ha sido llamado. La escalera misma representa la conexión entre el cielo y la tierra, un puente que el mismo Dios provee. También está la figura de Abraham e Isaac, aunque no aparecen físicamente en la escena. Están presentes porque sus vidas y su pacto siguen vivos en la memoria divina. Representan el legado espiritual, la raíz hebrea que sostiene la historia. Para Jacob, escuchar sus nombres es recordar que no es un individuo aislado, sino parte de una historia mayor escrita por el Eterno desde generaciones atrás. Dios no empieza de cero con Jacob, continúa una obra que viene desde antes de su nacimiento. Finalmente, está el Jacob futuro, el Israel que aún no se manifiesta. Ese personaje no está presente físicamente, pero sí proféticamente. La visión no solo habla al Jacob actual, sino al Jacob que Dios ve, transformado, maduro, bendecido y convertido en una nación. Ese Jacob por venir representa la identidad que todavía no hemos alcanzado, pero que Dios ya vio y ya afirmó. La visión de la escalera no solo revela el presente, revela el destino. Es Dios diciendo, este es quien serás. Cuando Jehová habla en medio del sueño, no pronuncia palabras vacías ni frases motivacionales, pronuncia pacto, identidad y destino. Lo primero que dice es, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Con esa frase el Eterno establece continuidad. Jacob no está iniciando su historia espiritual desde cero, sino entrando en una promesa multigeneracional. Dios le recuerda que el pacto no es improvisado, que su vida está entrelazada con una línea divina que comenzó mucho antes. Desde una perspectiva hebrea, esto es afirmación de identidad. Jacob no es huérfano espiritual. Luego Jehová declara, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta afirmación es tremenda. Jacob está durmiendo al aire libre, sin un centímetro de tierra que pueda llamar suyo, y aún así Dios le promete herencia. Esto significa que la identidad no se construye a partir de lo que posees, sino de lo que Dios ha dicho de ti. La tierra no es solo geografía, es propósito, es legado, es el espacio donde se cumplirá el llamado divino. Jacob despierta sin nada en las manos, pero con una herencia asegurada por la palabra de Jehová. Después viene otra frase clave, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Esta imagen hebrea habla de multiplicación, permanencia y expansión. Dios le está diciendo, tu vida no será estéril ni insignificante. Lo que yo haga contigo tendrá impacto y continuidad. Este mensaje es vital para un hombre que huye de su casa sin saber si va a regresar. Significa que el plan de Dios no se detuvo por el conflicto con Esaú, ni por el engaño, ni por la crisis. Dios habla futuro sobre alguien que siente que está perdiendo su presente. Y luego viene una de las promesas más tiernas de toda la Escritura. He aquí, yo estoy contigo. Para el oyente moderno suena poético, pero para un hebreo del primer siglo estas palabras son pacto, presencia y seguridad. Jehová no solo le garantiza tierra y descendencia, le garantiza compañía. La vida de fe no se construye sobre recursos, sino sobre presencia. Dios añade, te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob no sabe lo que viene por delante, pero Dios sí, y le promete protección activa, no pasiva, un cuidado que acompaña cada paso del camino. Finalmente, Jehová concluye, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es la firma divina sobre su destino. Es como si Dios le dijera a Jacob, yo no soy hombre para abandonarte a mitad del proceso. Lo que comencé, lo termino. Significa que la identidad de Jacob no depende de su fuerza, sino de la fidelidad del Dios eterno.
Significa que su propósito no es frágil, porque está sostenido por la palabra del que no cambia. Dios no solo le habló, lo estableció, lo marcó, confirmó su esencia y su destino. ¿Qué aprendemos sobre Dios a través de esta historia? Lo primero que aprendemos es que Dios se revela en los momentos donde menos lo esperamos. Jacob no está en un altar, ni en una tienda familiar, ni en un momento de búsqueda espiritual. Está en el suelo, cansado, con miedo, en un lugar que parece común y sin importancia. Pero el Dios eterno no está limitado por escenarios sagrados. Él escoge el desierto, la noche y la soledad para mostrar su presencia. Desde una perspectiva hebrea, esto revela que Dios se mueve en la vida cotidiana y que su gracia alcanza incluso cuando el hombre no está consciente de necesitarla. Segundo, descubrimos que Dios afirma identidad cuando la identidad está más frágil. Jacob no sabe quién es en ese momento. Tiene la bendición de primogénito, pero huye como si fuera maldito. Tiene un destino, pero vive como un fugitivo. Y es ahí donde Dios habla con claridad: yo soy Jehová, y te daré esta tierra, y estaré contigo. El Eterno no define a Jacob por su situación presente, sino por el propósito eterno que ha declarado sobre él. Eso nos enseña que Dios no ve lo que somos únicamente, ve lo que seremos bajo su mano. En tercer lugar, esta historia revela un Dios que trabaja mediante procesos, no solo mediante eventos. La visión es gloriosa, sí, pero no es el final del camino, es el inicio de una transformación. Dios se revela, pero luego envía a Jacob a caminar, a aprender, a ser formado. En la mentalidad hebrea, la revelación no reemplaza al proceso, lo inaugura. Jehová promete cumplir lo que dijo, pero también permite que Jacob viva la formación necesaria para llegar a ser Israel. Dios no solo da promesas, da el proceso que las hace realidad. Cuarto, aprendemos que Dios es un Dios que acompaña, no un Dios distante. No solo dice te bendeciré, sino estaré contigo. En el hebreo, esta frase implica presencia activa, guía, protección, corrección y compañía constante. Es un Dios que desciende, que se acerca, que se involucra en el caminar humano. La escalera con ángeles subiendo y bajando es un recordatorio visual de que el cielo está en movimiento y que Dios no abandona a su pueblo a su suerte. La presencia de Jehová no es simbólica, es real, cercana y dinámica. Y finalmente descubrimos a un Dios que es fiel a su palabra más allá de las fallas humanas. Jacob no es perfecto. Su historia hasta este punto está llena de errores, engaños y conflictos. Pero Dios no cancela su plan por las imperfecciones del hombre. El Eterno es fiel porque Él es fiel, no porque Jacob lo merezca. Su constancia no depende de la conducta humana, sino de su pacto eterno. Aprendemos que Dios no renuncia al que Él mismo llamó. Lo forma, lo corrige, lo acompaña y lo lleva hasta el cumplimiento de su propósito. ¿Qué aprendemos sobre nosotros y cómo aplicar esto hoy? Lo primero que aprendemos es que muchas veces vivimos como Jacob, cargando promesas, pero sintiéndonos incompletos. Todos atravesamos temporadas en las que no sabemos quiénes somos realmente delante de Dios. Podemos conocer Escritura, tener un llamado, haber experimentado gracia, y aún así sentirnos perdidos. Esta historia nos recuerda que nuestra identidad no se define por la situación actual, sino por lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Así como Jacob escuchó la voz del Eterno afirmando su destino, también nosotros necesitamos recordar lo que Dios Eterno ha declarado en su palabra, que somos parte de su plan, que no estamos solos y que su propósito permanece. En segundo lugar, aprendemos que Dios suele revelarse mientras estamos en movimiento. Jacob no estaba quieto, estaba caminando, transitando incertidumbre, y justamente ahí Dios se manifestó. Muchas veces queremos una revelación antes de dar un paso, pero Dios suele hablar después de que obedecemos, después de que avanzamos, después de que dejamos algo atrás. La aplicación es clara. No te detengas esperando sentirte seguro. Sigue avanzando con lo que sabes, confiando en que Dios confirmará tu identidad y propósito en el camino, igual que lo hizo con Jacob. Tercero,
Esta historia nos enseña que necesitamos momentos donde el cielo nos recuerde quiénes somos realmente. Así como Jacob tuvo su Betel, nosotros también necesitamos espacios donde la presencia de Dios nos alinee. Tal vez para ti es un tiempo de oración, una madrugada en silencio, una lectura bíblica que te abra el corazón, o una situación donde Dios te habla sin que lo esperes. La visión de Jacob nos llama a buscar esos momentos, porque sin identidad clara, la vida se convierte en huida. Pero con identidad, incluso el desierto se convierte en camino. Cuarto, aprendemos que no estamos solos en la lucha interna entre quién somos y quién debemos llegar a ser. Todos tenemos un Jacob dentro, inseguro, temeroso, buscando afirmación. Pero también tenemos un Israel que aún no ha nacido completamente. Dios trabaja con ambos. No nos desecha por nuestras fallas, pero tampoco nos deja como estamos. Él afirma nuestro valor mientras nos transforma. La aplicación práctica es permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros sin rendirnos, confiando en que Dios ve en nosotros un destino que todavía no vemos. Y finalmente, aprendemos que la presencia de Dios es nuestra mayor seguridad en la vida, más que las circunstancias, la economía, las personas o nuestras propias fuerzas. Jehová no prometió ausencia de dificultades, prometió compañía, no prometió caminos fáciles, prometió guía. No prometió respuestas inmediatas, prometió fidelidad. Vivir con esta conciencia cambia todo. Jacob se levantó de ese sueño no con una vida resuelta, pero sí con un corazón firme. Sabía que no caminaba solo. Y lo mismo aplica para ti. Si Dios está contigo, tu historia no termina en el miedo, sino en el propósito. Al volver la mirada sobre la visión de Jacob, descubrimos que el cielo no baja para anunciar ideas tristes ni consuelos pasajeros, sino para reafirmar identidad. Jacob despierta con otra mirada, porque escuchó la voz del Eterno que lo nombró y lo puso dentro de una historia mayor, la historia del pacto. Esa palabra divina no es un simple estímulo psicológico, es una firma de la soberanía de Dios sobre la vida humana. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham e Isaac, y seré tu Dios, está colocándote a ti también dentro de un linaje de promesa, no por mérito humano, sino por gracia reveladora. Esto transforma la manera en que entendemos nuestras caídas y nuestras huidas, no definen el destino definitivo, porque la palabra de Dios ya lo anticipó. La segunda lección que nos deja Betel es acerca del proceso formativo. Dios habla, pero también permite el camino. La visión fue solo el inicio. Lo que vino después fueron años de prueba, encuentro y purificación para Jacob. Del mismo modo, la confirmación divina no te excluye del caminar difícil, te la sostiene en él. A menudo buscamos señales que nos eviten la lucha, pero Dios usa la lucha para moldear el carácter que la promesa requiere. Si hoy te sientes confirmado en palabra, pero aún en proceso en la vida, no te desesperes. El proceso es parte del propósito. La fidelidad divina no te priva de formación, la garantiza. En tercer lugar, la escalera nos recuerda que la presencia de Dios es la mayor garantía de sentido. No son los recursos, ni los éxitos, ni siquiera la ausencia de problemas. La verdadera seguridad es la vivencia de la compañía divina. He aquí, yo estoy contigo, es más que consuelo. Es mandato práctico para caminar sin soledad espiritual. Eso significa que nuestras decisiones diarias, pequeñas fidelidades, obediencias silenciosas, renuncias discretas, adquieren un nuevo peso porque las toma aquel que acompaña. Vivir sabiendo que Dios acompaña convierte la incertidumbre en confianza y las noches de Betel en estaciones de revelación. Cuarto, la visión nos convoca a recuperar la mirada profética sobre nosotros mismos, reconocer quiénes somos no por la medida del presente, sino por la promesa del Eterno. Esto exige memoria espiritual, recordar lo que Dios ya hizo en la historia para sostener lo que Él hará en nuestra historia. Y también exige valentía para responder al llamado, aun cuando no veamos el camino completo. Jacob tuvo que levantarse, poner la piedra como señal y seguir caminando. Nosotros también debemos marcar el Betel de nuestra vida con actos de fe que proclamen:
Aquí me daré al Dios que me llamó. Finalmente cerramos con un desafío y una bendición. No permitas que la fugacidad del momento apague la voz de la promesa. Cuando la confusión, la culpa o el temor te hagan sentir como un fugitivo, busca Betel, un momento de quietud, una palabra de la Escritura, una oración en la noche. Permite que el Señor confirme tu identidad y te devuelva la paz del propósito. Y que la gracia del Dios de Abraham, la fidelidad del Dios de Isaac y la cercanía del Dios que habló a Jacob te acompañen hoy y siempre. Esto fue El Predicador. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.